Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés. Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón. Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez. Y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium Combustibles. Tope de reintegro 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com. La Fundación Barceló dicta las carreras de medicina, psicología, kinesiología y fisiatría, nutrición, enfermería, instrumentación quirúrgica y análisis clínicos. Conoce más sobre las propuestas presenciales y a distancia ingresando a barceló.edu.ar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Jóvenes en Acción y con la alegría que tengo de estar siempre convocando a jóvenes tan comprometidos que no se quedan de brazos cruzados, que no se quedan viendo la realidad diciendo, bueno, que otros lo hagan, ¿no? Lavándose las manos, sino buscando poner su pequeño granito de arena. Y desde ya el estar hoy abordando este tema de que es la educación como una prioridad que debe ser en Argentina, en el marco de lo que fue el Día de la Juventud, bueno, hay organizaciones que están trabajando en este tema muy comprometidamente y vamos a estar dialogando con algunas de ellas, pero antes tengo que estar mencionando que estuvimos el lunes pasado, fue el reconocimiento, no, el martes pasado, fue el reconocimiento en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a la Fundación Potenciar Solidario, fue declarado de interés social y realmente un reconocimiento muy importante porque ayudan a 450 ONGs del país gratuitamente para que el trabajo que realizan sea cada vez más eficiente, más eficaz, para que puedan ayudar aún más y sin cobrarles nada. Entonces están llegando con la tecnología a muchísimos rincones del país, ayudando a ONGs que están a veces entrampadas y sintiéndose muy solas y muy limitadas para poder ayudar. Así que felicitaciones a Fundación Potenciar Solidario por todo este trabajo. Bueno, vamos a tener un programa muy especial dedicado a la educación. Vamos a decirle que este tema es fundamental. Quiero pedirle acá a Nico Monzón que nos cuente, bueno, hay una ONG que es la primera invitada que eligió este tema también como algo clave y es Una Generación. Contanos, Nico, ¿cómo estás? Hola Carmen, buenas noches a todos. Y hoy tenemos un hermoso programa porque desde Jóvenes en Acción, desde hace más de una década que estoy participando y siempre la educación fue un punto clave. Siempre nos involucramos con diferentes actividades, diferentes ONGs. Y últimamente que estuve en contacto con Enzo, uno de nuestros previos invitados acá en Radio Cultura, decidimos que en medio de esta campaña de alfabetización estaría bueno, junto a Una Generación, hacer un programa de radio relacionado a la educación. Así que, si me lo permiten, quisiera que Enzo se presente. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Enzo, soy parte, como mencionaban los chicos, de Una Generación, una organización que surgió a partir de jóvenes que estábamos preocupados por la educación y que queríamos que algo cambie y que queríamos alzar nuestras voces para contar las ideas y las propuestas que tenemos para que se mejore la educación. Es una organización joven, comenzamos hace un año, pero con mucha participación logramos liderar una campaña ahora por el Día de la Juventud, el 12 de agosto, en la que nuestro lema fue los jóvenes presentes por la educación. En esta campaña trabajamos con organizaciones aliadas como ACNUR, Estudiantes Organizados, América Solidaria y los Scouts, y lo que buscamos es que más jóvenes se potencien y alcen sus voces para trabajar por la educación, cuenten sus experiencias educativas, que los jóvenes compartan cómo comenzaron a participar y cómo se involucran en una causa tan importante como es la educación, que al fin y al cabo nos interpela a todos.
En este marco de la campaña de alfabetización, bueno, la inclusión siempre en la educación es importante. Como comentabas, no sé, por ejemplo, Estudiantes Organizados se dedica mucho a el tema de becas, ¿no? Becas en la universidad. Yo fui becado en UADE, la Universidad Argentina de la Empresa, y es algo que nos permite a muchos estudiantes tener una oportunidad que a veces de otra forma no lograríamos, ¿no? Que quizás nuestra realidad tiene un techo que está limitada, y esto es como una puerta para tener esa posibilidad y la inclusión. Pero la alfabetización está un paso más atrás todavía. Es otro techo, otra realidad mucho más acotada. Y desde Jóvenes en Acción, por ejemplo, hace unos años atrás también participamos de esto. Me acuerdo del Encuentro Nacional de Jóvenes Líderes en Mendoza, en el cual también enseñamos a algunos chicos a leer en una escuelita de fútbol. Y bueno, es una de las tantas actividades que en Jóvenes en Acción compartimos. Y bueno, está en medio de esta campaña, solo quería recordarlo porque fue algo, por mi lado, muy, muy bonito. Y desde una generación entiendo que también difunden, se contactan, como decías, con otras ONGs o instituciones. Y quería conocer un poco más sobre cómo están envolviéndose en este tema, bueno, en la campaña, cómo están difundiendo y qué están haciendo. Efectivamente, la alfabetización es un tema clave y nos tiene que comprometer a todos como sociedad. Nosotros como los jóvenes podemos dar una mano muy importante de ese lado, compartiendo y sobre todo comunicando datos que a la sociedad les sirvan para que realmente tomen conciencia de lo crucial que es la alfabetización en cualquier persona y sobre todo en los niños. Como dije al principio, trabajar con otras organizaciones nos permite, como vos decís, abrir las puertas y poder dar a conocer qué se están haciendo y los pequeños trabajos que están haciendo en todo el país. Porque, como dije, son organizaciones que tienen representación en varias provincias. Desde una generación lo que trabajamos o lo que abogamos es una educación de calidad. Lo que se pretende es que todos los chicos, independientemente del sector social y la provincia o la región, puedan tener una educación que les permita llegar a un nivel superior o llegar a un mundo del trabajo lo mejor capacitado posible. Y que eso no sea un impedimento para después poder seguir una carrera que les permite tener un avance social. Bueno, entiendo que a nivel docencia uno nota esto, ¿no? Bueno, hay un tema también no solamente de alfabetización, sino también de deserción escolar. Previo a empezar el programa estábamos hablando entre nosotros un poco de esto. Pasa no solamente con el secundario, pasa en diferentes etapas, pasa tanto a nivel universitario como a nivel primario y en diferentes cursos. Vos como docente, ¿cómo vivís esta situación? La verdad que es preocupante porque soy docente en varias escuelas y las realidades entre las escuelas son distintas. Uno como docente siempre trata de brindar la misma educación a todos los jóvenes, pero efectivamente hay condiciones de base que imposibilitan esto. Entonces hay que adecuar, siempre digo esto de adecuar y tratar de acoplar la enseñanza a lo que el estudiante necesita y a lo que el estudiante requiere en ese momento. No todos los estudiantes parten de las mismas condiciones, pero como docente tenemos que lograr que el conocimiento llegue a todos los estudiantes de la misma forma o de la mejor manera posible. No cortarle las alas y no enseñarle cosas distintas dependiendo el lugar o las condiciones que tengan, sino que buscar la manera de que ellos aprendan lo mismo, teniendo en cuenta la importancia de la educación. Entiendo que bueno, hay muchas variables y hay algo que creo que nos estás contando que es importantísimo, que es que esto también es muy difícil para el docente, porque dar una educación personalizada a tantos estudiantes en algo tan grande seguramente sea muy difícil, seguramente no se llegue a todo el mundo, seguramente haya digamos un enfoque que se esté dando que a alguna persona no le llegue y capaz no reciba todo lo que tiene que aprender, el aprendizaje en sí. Entonces, ¿qué notás respecto a eso? ¿Notás, no sé, por ejemplo, tiro algo que es que en muchos colegios se tiende a que cada vez hay más alumnos para un único profesor, por ejemplo, y es algo que entiendo que puede complicar la enseñanza. ¿Esto cómo lo ves vos? ¿Afecta respecto a enganchar al estudiante a que realmente estudie, a esta deserción? ¿Afecta? ¿Hay un factor ahí que los vincule? Efectivamente, cuanto más estudiantes por docente, se complejiza más la enseñanza. Pero lo que para mí es clave es tratar de conocer a tus estudiantes para poder plantear o proponer actividades que puedan servirles a todos o a la mayoría.
y a los que no les sirve, tratar de adecuar esa actividad de acuerdo a los gustos o los intereses. Hay algo que se trabaja mucho, que son las inteligencias múltiples, y que no todos tenemos la misma forma de aprender. Entonces, cada estudiante puede plantear o puede diseñar su propio aprendizaje de acuerdo a la forma que le gustaría aprender o la que tiene facilidad para aprender. Como docente, digo, es clave conocer a tus estudiantes para poder plantearle algo que a ellos les sirva, para que puedan aprender y para que puedan poner en juegos los conocimientos. Entiendo que, bueno, en tu caso creo que dictabas biología. Biología. ¿No? Entonces, en este caso, a mí se me hace un poco difícil, yo no conozco tanto del área como para imaginarlo, pero ¿cómo impones algo, o cómo das algo en el aula en biología, por ejemplo, para que los chicos empiecen como a trabajar de forma grupal o incentivar, no sé, la inclusión, ¿no? Hay algo que me está pasando últimamente con un curso en particular, que lo venía contando con otros docentes, estoy muy contento. Tengo que enseñar las teorías de la evolución y bueno, tengo que hablar de varios científicos. Desde ese lado, estudiar la teoría de lo que decían científicos hace 2000 o hace 200 años no es tan divertido para los estudiantes porque es solamente repetir de memoria. Entonces lo que me gusta proponer cuando planteo estas actividades es juego de roles. Divido a los estudiantes en 3 grupos y cada grupo va a tratar de defender o van a ser parte de un equipo de uno de los científicos. Entonces, empiezan ahí un debate entre ellos, con preguntas, tienen que preguntar a los de los otros equipos algo relacionado con la teoría o con lo que establecía ese científico. Y la verdad que se generan debates increíbles, los chicos tienen buenas preguntas, buenas ideas, y sobre todo es también lo que a mí me gusta trabajar, la justificación, que puedan poner en práctica los conocimientos a través de una justificación, y que no sea la mera repetición de los contenidos. Bueno, decía Paenza acá en Argentina que uno aprende a través de las preguntas, en este caso de los juegos, esto... Absolutamente. Para mí, mis clases siempre me gustan que sean habladas, que los chicos puedan expresar todo lo que ellos tengan, todo lo que quieran saber, y hay algunas cosas que por supuesto las voy a saber como docente, pero hay otras que no. Lo importante en ese caso es acompañar al estudiante a que pueda construir y cuando no se sabe la pregunta, construirla en conjunto, digamos, la respuesta. Seguro. Una pregunta que te quiero hacer y quiero abrir el juego para que participen todos, ¿eh? Acá la idea es que sea bien participativos desde este espacio radial. Si hay docentes, le pregunto a los demás, si hay docentes que los marcaron, que los motivaron, ¿qué había en particular? Porque quizás lo pueden ayudar acá, Enzo, como para que, bueno, a ver, ¿qué es algo que los marcó, digamos, y que les motivaba a estar prestando atención? Desafío grandísimo que tiene cada docente cada día que está frente a sus alumnos. ¿Preguntás particularmente en la secundaria o...? Primaria, secundaria, lo que sea, estamos acá abiertos. Yo en la secundaria creo que me acuerdo solamente de una sola profesora que me marcó, que fue la de historia, que si yo pienso en lo que hacía no era nada muy especial, hacía escribir cuadros y cuadros conceptuales muy grandes, demasiado grandes, pero me marcaba porque tenía mucha pasión, la verdad, en lo que explicaba. Y era bastante crítica. O sea, los exámenes no eran nada más... Yo no recuerdo que haya tomado nunca una fecha, por ejemplo. No tomaba cuándo pasó la batalla de, no sé, de Caseros. Era bastante... te hacía pensar en los exámenes. Con eso y la pasión que le dedicaba, es la única que recuerdo en el secundario que realmente me marcó. Después, yo mismo seguí matemática y mis profesores de matemática no era particularmente... pasional, era la típica, bueno, ejercicio, resolverlo de manera algorítmica, o sea, un procedimiento, y nada más. Yo la pasión en la matemática la busqué buscando problemas por mi cuenta, porque la secundaria no la encontré. ¿Los demás? Yo creo que la profesora que más me marcó fue en la primaria, o sea, me voy bastante atrás, era de biología, justamente, biología en ese momento, en la primaria de ciencias naturales, ¿no? Que lo que hacía sobre todo era que nosotros como alumnos tratásemos de buscar un ejemplo en nuestras vidas cotidianas de las cosas que nos iba explicando. Me acuerdo, por ejemplo, cuando se estaban enseñando el ciclo del agua, todo esto de que, bueno, empieza en el mar o en el río y termina en los acuíferos y demás, y nos hacía encontrar ejemplos, por ejemplo, que la tierra tiene más capacidad para retener la temperatura que el agua, y dijo, ¿alguna vez vieron, por ejemplo, dónde cocinan las pizzas en los hornos de barro? Y ahí hacíamos relación, claro, como la tierra, y esas cosas eran lo que hacía uno
que tuviese más ganas de mirar a su alrededor y compararlo con lo que veía en el colegio, que creo que al fin y al cabo es eso, no solamente ir al colegio para probar y sacarte el título, sino que sea una herramienta para manejarte en la vida. Entonces uno vive esas experiencias con el paralelismo del colegio. A diferencia, por ejemplo, de otra profesora que tuve de matemática particularmente, así que nos hacía estudiarnos, viste, las tablas de memoria con el típico cantito. Con el típico cantito. Entonces, claro, era casi un juego de memoria. Entonces, estabas en medio de la clase y te decía 7×4. Entonces, claro, la presión que todos estuvieran mirando era más que obvio. Entonces, si el concepto de la matemática se perdía, haciendo que gente que capaz podría ser buena en matemática, terminase diciendo, no, si no sé 7×4, ¿qué voy a saber multiplicar por 2 cifras? ¿Qué voy a saber hacer una fracción? ¿Qué voy a saber hacer una ecuación? La matemática no es lo mío, ¿no? Claro, exacto. Claro, con tanta presión como la frustración. Acércate al micrófono, con cuidado. Les pido que no se mantengan en la mesa los micrófonos, porque si no los ruidos son fatales. No, como que al tener tanta presión te ponías nervioso y no te salía. Entonces después cuando pasaba que te equivocabas, como que al errarle después estabas mal y intentarlo una vez y otra vez. Y hay veces que uno se rendía. Pero el caso era seguir intentando hasta que te salga, y no siempre de memoria, porque muchos piensan que de memoria y no es así. Es simplemente hasta que le agarras la mano y te agarras confianza a sí mismo. Y lo digo yo, que estuve de estudiante, crecí en una escuela y después soy docente ahora. Una escuela técnica, Sí. ¿no? Soy técnico eléctrico y estudiando mecánica de ciclo básico, o sea, herrería y soldadura. Y la verdad que a mí me gusta, la verdad, el poder demostrarles que no es, como por así decirle, el fin del mundo porque te equivoques una vez. Sobre todo en lo práctico, porque en lo práctico a la primera nunca lo haces a la primera bien. Ahora, si lo haces a la primera, bueno, puede ser, pero es dejarte llevar, preguntar, no tener miedo de equivocarte y intentarlo más que nada. Es muy lindo, la verdad. Bueno, felicitaciones por asumir el desafío, ¿no? de la docencia, y uno aprende todos los días, ¿no? Sí, es lo mismo, porque yo cuando estaba como enseñando mecánica, mi compañero, que lo conozco de hace muchos años, bueno, como alumno también, él se está por jubilar. Y él me decía, mientras yo estaba aprendiendo, me dice, todos aprendemos algo todos los días, hasta yo, que me estoy por jubilar. Y, por ejemplo, él hacía una cosa de una manera, que estaba con un torno, que es algo de la parte mecánica, al hacer una herramienta nueva de cero, yo lo hacía de una manera y él de otra. Y era la primera vez que yo lo hacía. Pero era como una diferente forma de poder hacer una sola cosa, en la que él también decía que lo aprendía y por ahí era más práctico. Y así salía. Por ahí me costaba al principio a mí, pero bueno, después me fue soltando, me fue dando más confianza, y así terminando más clases yo que él. Porque era como el ayudante, después él pasó a ser el ayudante de él, y así repartiendo un poco cada cosa. Porque es una responsabilidad tener chicos frente a máquinas, y a la vez estando, no sé, la parte teórica, que está en mitad y mitad, porque bueno, como hay algunas máquinas que por ahí no funcionan, y otras hay que repartir entonces los chicos, y si tenés un grupo de 12 chicos, 6 más o menos, de acuerdo al espacio que hay en el taller, es medio difícil. Buenísimo. Contanos vos, ¿qué opinás? Y estás representando también hoy a una generación, la ONG. Sí, así es. Bueno, a mí una profesora me marcó mucho en la secundaria. Fue a una escuela técnica también. La materia era representación gráfica. Y me motivó mucho porque esa profesora se notaba que tenía esto del amor a la vocación de la docencia, que quizás no todos tienen, o por lo menos no se le nota, porque creo que los docentes, hay muchos que solamente dictan la clase y se van, y son pocos los que realmente tienen ese vínculo con los alumnos, ya sea preguntándoles cómo están, cosas que van por fuera de la secundaria seguramente. Entonces eso, y también esto de la materia en sí, es una materia bastante pesada, es una materia donde el alumno tiene que empezar a crear proyectos arquitectónicos, y el profesor no nos enseñaba en sí teoría, pero iba más por la parte de empezar a observar, a ser observadores,
a empezar a ser curiosos, a ver técnicas arquitectónicas, que eso la verdad que no todos los profesores nos enseñaban en esa época, digamos. Todos iban con su PowerPoint y bueno, vamos a dar este tema y listo, el que entendió y el que no. Y es horrible eso porque al fin y al cabo el alumno no termina de aprender y eso es un garrón. Bien, quiero resaltar dos cosas de todo lo que mencionábamos, que como docente es importante, de poder enseñarle a los jóvenes contenidos que le van a servir para la vida. Acá mencionaba el contenido que vos lo ves todos los días y que no entendés cómo funciona y que a partir de la escuela podés aprender cómo funciona el funcionamiento de las cosas. Y por otro lado, la importancia de la retroalimentación. Siempre que nosotros evaluamos o pedimos alguna actividad es muy importante para los jóvenes retroalimentarlos y decirles en qué estuvo bien, en qué pueden mejorar y en qué pueden cambiar. Y la importancia de esto, de poder explicarles y enseñarles que existen diferentes formas de aprender. Lo importante es que cada uno construya su propio conocimiento y con las herramientas que los docentes les damos. Con respecto a la campaña, ustedes están planteando desde una generación un compromiso, ¿no? Dicen, jóvenes, decimos presentes por la educación. ¿Qué impacto tiene que estén planteándolo cuando ustedes dicen, bueno, sí, somos jóvenes que nos interesa la educación? Efectivamente, la importancia y el rol de la juventud en involucrarse en causas tan importantes como la educación es fundamental. De a poco ir tomando lugares que generalmente son de toma de decisiones y en los que lamentablemente no hay mucha participación juvenil, entonces poder hacer parte de esos lugares y contar cuáles son las ideas y las propuestas que tienen los jóvenes. El año pasado, desde una generación, hicimos varias encuestas y diferentes focus groups con jóvenes de toda la Argentina para recopilar cuáles eran los intereses y cuáles eran las preocupaciones que ellos tenían de acuerdo a su educación. Lo hicimos en el nivel secundario y en el nivel universitario. Y la verdad que las cosas que salían eran increíbles. Las propuestas que tenían los chicos para problemas que por ahí nosotros como adultos o como docentes no nos damos cuenta, eran geniales. Todo eso lo recopilamos y lo presentamos en un documento que fue presentado en una reunión ministerial en Chile en enero, que reunió a ministros de toda Latinoamérica. Y bueno, se llamó Carta Abierta de las Juventudes para Ministros de Educación, para contarle cuáles son nuestras propuestas, cuáles son nuestros pilares en cuanto a la educación y para decirle efectivamente nosotros también podemos aportar a construir una educación mejor. Vamos a también pedirle a Agustín que vaya pensando en un tema musical como operador, a ver con qué nos sorprende, pero Mario, ¿tenés otro comentario o pregunta para Una hacer? duda, sí, justo ustedes que son docentes. Una cosa que siempre vi o noté, lo que es la relación entre el alumno y el profesor, que a lo largo de los años no solamente fue cambiando tanto, sino particularmente como somos argentinos, todo es muy blanco-negro, ¿no? Uno habla con sus padres, con sus abuelos, y en ese momento casi que había un aire de superioridad del docente al alumno y también un aire como de miedo, ¿no? A ver, el típico, ¿no? Llegaba el profesor y a quedarse todos callados, hablaba fuerte, no sabes lo que era, inclusive un poco más atrás alguno que otro soltaba un reglazo o algún sopapo demás. Y hoy en día siempre se filtra algún video y termina siendo todo lo contrario. Los alumnos que se insultan como si fuesen camioneros con el docente. Entonces es esta cosa de no poder nunca encontrar un punto medio que sea de guía más que de competencia. ¿Cómo lo vivís vos de tu lado de profesor y tus colegas cómo lo comentan? Bien, desde ese lado, bueno, puedo hablar de mi experiencia, pero para mí es fundamental el respeto. Trabajar el respeto con los jóvenes es crucial. Una vez que vos perdés el respeto hacia vos mismo y hacia ellos, creo que la relación es irrecuperable. Y sobre todo, siempre y cuando se puede trabajar y para generar un espacio y un ambiente de aprendizaje, trabajar con los estudiantes las emociones, explicarles que vos estás ahí como un vector para que ellos aprendan y que no sos el dueño de la verdad. Hay contenidos que por ahí los chicos traen de la casa y de sus experiencias que sirven para la clase, y todo eso recopilarlo y usarlo a favor del conocimiento, digamos. Y que no se genere esta competencia. La verdad que nunca me pasó con mis estudiantes, pero sí, como vos decís, cada tanto sale un video de una confrontación entre docentes y estudiantes, que también es lamentable, porque en ese caso nosotros estamos como una figura, querramos o no, somos un espejo para los estudiantes y somos un modelo para los estudiantes, y que se genere una competencia
no está bueno porque no representa una enseñanza para los chicos. O sea, nosotros, además de enseñar un contenido disciplinar, estamos enseñando también valores para la vida. Y bueno, es un combo, no es solamente enseñar biología. ¿Te puedo consultar por qué crees que se dio ese cambio? De que antes era blanco y negro y ahora es negro y blanco. O sea, al revés en el sentido de... En cuanto al respeto a los docentes. En cuanto al respeto a los docentes, que se dio tan buen... Y la verdad que como sociedad cambiamos un montón de cosas y antes la figura del docente era mucho más valorada por la sociedad en sí. Lastimosamente con los años se fue perdiendo un poco eso por diversas cuestiones y bueno, y eso no acompaña tampoco a que se mantenga ese vínculo de respeto, ¿sí? No considero que ninguna de las dos formas esté bien, sino que tiene que haber un medio entre los dos en el cual tiene que prevalecer el respeto. Ni tanto antes como que el docente era la autoridad y el estudiante era solamente una persona que recibía conocimientos, ni ahora que se presten los dos estén a la par y puedan competir, digamos. Siento que tiene que haber un nexo ahí en el medio para que se den las cosas y que los chicos aprendan. Bueno, parece que los valores pasaron de moda, ¿no? Que hablar de valores es antiguo y es un poco lo que impulsamos desde Jóvenes en Acción, ¿no es cierto? Con todos los proyectos que hacemos, con los cine debate de Metegol, ¿te acordás, Nico? Sí, nosotros en todas las actividades, los cine debate, ahora la plantación de árboles frutales en diferentes colegios de todo el país. En esas actividades nosotros siempre difundimos los valores, la familia, el respeto, la perseverancia, la resiliencia, bueno, un montón de cosas que siempre tratamos de inculcar. En este caso a los jóvenes, por ejemplo, en el caso de la plantación de árboles frutales, nosotros en ese proyecto no solo plantábamos árboles que brindaban alimento, sino que también solíamos poner un cartelito o algo con algún valor para que el chico que se acerca ahí pueda repasar eso. O en el caso de los cines debates, cada grupo de chicos que participaba de la actividad preparaba, previo al cine debate, un valor, digamos, lo repasaban, lo ponían en práctica y al ver una película para luego debatirla se prestaba mucho más atención y se ponía foco en ese valor en particular. Entonces eso al chico le quedaba, ¿no? Y así como, digamos, nosotros lo transmitimos, hemos notado por muchos jóvenes que han pasado por acá, por Jóvenes en Acción, que eso ha repercutido, ¿no? Sí, no sé cómo estamos. Bueno, ahora tenemos que ir a una pausa musical. Después se va a sumar, y quiero que te quedes, Enzo, Pablo Maynard, de Argentinos por la Educación, porque lo que vamos a hablar tiene que ver con lo que estás haciendo vos, con tu equipo, y hay mucho por hacer, no podemos quedar de brazos cruzados. Vamos a ver con qué nos sorprende Agustín, y después se suman acá otros jóvenes de Jóvenes en Acción a la mesa. Continuamos aquí en Jóvenes en Acción en Radio Cultura. Y bueno, estábamos hablando de educación y por supuesto no podía dejar de estar presente en el programa de hoy la organización que se llama Argentinos por la Educación. Así que vamos ya a darle la bienvenida a Pablo Maynard, que está como director del programa, de los programas que se vinculan con el bullying, pero también que es un entendido de muchos de los proyectos que están realizando desde la organización y también que comparte la preocupación de un dato estadístico que estaba viendo con respecto a los informes en cuanto a que 22 alumnos de los 100 que suponete cursan en Argentina, solamente 22 están terminando en tiempo y forma la secundaria. Y acá Mario nos decía recién, bueno, sí, uno de los jóvenes decía, sí, yo terminé la secundaria, me quedan 4 materias nomás, pequeño detalle, ¿no? Pero el título no lo tienen y los frena y les impide conseguir trabajo, seguir estudiando, etcétera. A ver si Pablo Maynard, ¿estás por ahí conectado? No sé si estás con cámara ahí para que te podamos ver. Ahí está. Con la cámara. Ay, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Pablo, muchísimas gracias por sumarte acá al programa de Jóvenes en Acción en Radio Cultura. Bienvenido y vamos a pedirte que expliques
brevemente qué es Argentinos por la Educación y después ya pasamos al tema. Estamos acá con Enzo, que es un capo comprometido docente desde una generación, se llama la organización, y están con proyectos educativos y con de compartir esta preocupación. Pero bueno, vamos a escucharte primero a vos y después hacemos un ping-pong entre todos sobre el tema. Bueno, gracias por la invitación y comentarles que Argentinos por la Educación es una fundación de la ciudad de Buenos Aires que tiene como objetivo algunos pilares. El primero es un observatorio en el cual se trabajan diferentes tipos de informes que a partir de datos estadísticos, datos públicos, se van cruzando esos datos y se van generando informes en relación a, datos educativos, ¿no? Para tener un panorama y poder trabajar en base a evidencia en relación a cuál es la situación de la educación en Argentina y también, en algunos casos, poder compararlo con otros países de Latinoamérica y del mundo. Al mismo tiempo, otra área que tiene que ver con la de consensos, que el objetivo es sentar en la misma mesa a diferentes actores de diferentes espacios para que se involucren en la educación y también teniendo en cuenta la diversidad de colores políticos y demás, para poder generar justamente estos consensos que más allá de las diferencias podamos encontrar algunos puntos en común. Y después campañas, que es otra de las acciones que se realizan desde Argentinos por la Educación, que la idea es hacer movidas en la agenda pública para poder instalar algunas prioridades o algunas cosas que preocupan en cuanto a la educación. Entonces con eso estuvimos haciendo, por ejemplo, una campaña para volver a clases después de la pandemia, para la conectividad en época de pandemia. También estuvimos muy fuerte trabajando con lo que es la campaña de alfabetización para que las políticas públicas estén focalizadas en estas políticas y demás acciones. Cualquier cosa, tenemos una página web que es argentinosporlaeducacion.org. Ahí está. Bueno, estábamos recién hablando con Enzo y con el resto de los jóvenes acerca de este dato estadístico que ustedes tienen en uno de los informes, que 22 entonces chicos de 100 solamente están terminando en tiempo y forma. Yo te lanzo esta pregunta y el resto la hacen los demás. ¿Qué es lo que motiva a que tengamos esta realidad en Argentina? Sí, bueno, este es un informe de los que les contaba que tiene que ver con el de resultados escolares. Es un índice que justamente es un índice que generamos desde Argentinos por la Educación y lo que hace es cruzar dos datos. Uno tiene que ver con, la permanencia y la repitencia de los chicos de 15 años en la escuela secundaria, y por otro lado se cruza con los datos de rendimiento escolar según las pruebas PISA del año 2022. Entonces, Argentina viene mejorando en lo que tiene que ver con su cobertura y con los números de repetición, pero viene empeorando en lo que tiene que ver con los resultados académicos. Entonces, cuando cruzamos ambos datos, nos da este número que vos decías. Estamos hablando de chicos que tienen 15 años, porque es la edad donde PISA hace sus pruebas. Entonces, solo 22 de cada 100 están en tiempo y forma, es decir, que no han repetido, que están en el año que les corresponde según su edad, y que han alcanzado un nivel mínimo en lengua y matemática, ¿sí? Y cuando lo comparamos con otros países, estamos por abajo, ¿no? Tenemos países como por ejemplo Chile con 38, Uruguay con 36, Perú con 28, Brasil con 23 y demás. ¿Cómo estás, Pablo? Soy Enzo, soy docente. Me gustaría preguntarte si tienen en cuenta las condiciones socioeconómicas y las cuestiones de género también para hacer este índice. Mirá, en este informe no estamos haciendo un entrecruzamiento y comparación de clases sociales, sí lo hacemos en otros informes, porque acá el objetivo de este informe era poder ver cuál era la situación de Argentina en relación a otros países de Latinoamérica. Pero tenemos otros informes que justamente hablan, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el nivel socioeducativo y con el contexto social. Y siempre lo que vemos es que los resultados académicos obviamente empeoran en aquel decil de chicos más pobres, ¿no? Por varias condiciones.
Igualmente, en Argentina, por eso nosotros decimos que hay una crisis educativa, en el decil de chicos más ricos tampoco tenemos los números esperados. Inclusive, en muchos resultados de pruebas, en el decil más rico tenemos resultados peores que chicos de clase media, por ejemplo, de países de Latinoamérica. Entonces, estamos viendo un problema en todas las clases sociales. Obviamente que en la clase social más baja y más desfavorecida estos resultados se empeoran y hay que tener políticas públicas focalizadas a este sector. Pero la verdad es que hay una gran crisis en todo el sistema educativo, ¿no? Sí, sí, totalmente. La verdad que sigo bastante los informes de Argentinos por la Educación y hace poco también lanzaron uno sobre las asistencias y las inasistencias que tienen los estudiantes y se veía esto lo que vos mencionabas. Independientemente del nivel socioeconómico, los estudiantes faltan a las escuelas y es un problema grave. Se pierde la continuidad, la trayectoria pedagógica. Así es. También estuvimos hace poquito con un informe muy interesante que lo que hacía era poner en comparación cuáles eran las expectativas de los chicos en el quinto año de la secundaria con respecto a lo que terminaba pasando cuando terminan la escuela, ¿no? Y esto nos daba que un 85% de los chicos en la secundaria quieren seguir estudiando. Pero después, cuando vamos a la realidad, solo 38% lo logra, ¿no? Pero cuando vamos a nivel socioeconómico más bajo, este número baja al 21%. Es decir, entre lo que sucede en relación a las expectativas y las ganas de querer seguir estudiando y lo que termina pasando después, hay algo ahí, ¿no? Y ahí tiene que ver con que nosotros tenemos un sistema universitario gratuito y público, del cual estamos todos orgullosos, pero de que no es accesible para todos, ni hablar para los chicos que viven en el interior profundo. Ir a la universidad requiere un gasto si uno no tiene una beca para poder estudiar. Entonces, bueno, es una realidad muy triste, ¿no? De que haya un 85% de chicos que quieran seguir estudiando y que solamente lo terminen logrando el 38%, ¿no? Vamos a ver si está Andrea conectada. Andrea Doicelle, que es de Misiones, ella es de Wanda. Un pueblo que está, si bien está cerca de las cataratas del Iguazú, sé que la problemática ahí es muy seria. ¿Nos estás escuchando, Andrea? ¿Cómo estás? Nos interesa saber qué pasa en Misiones, en Wanda, en Posadas, donde vos estás, y presentate, por favor. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Es muy triste, realmente, me da mucha tristeza escuchar esos datos. Me da pena realmente, pero está en una realidad muy fea mismo que la educación en la Argentina cada vez peor, no tanto al nivel primario, secundario y terciario, universitario también. Realmente acá, bueno, yo soy de la zona norte de Misiones, estoy estudiando zona sur de Misiones, sería en Posadas, la ciudad de Posadas. Y la ciudad de Posadas es donde están ubicados por ahí la facultad pública, entre otras facultades, tanto privada como pública, y se ve la carencia en sí en todos los niveles. Para mí me parece bastante importante conocer esos datos y acá en la zona norte de Misiones muchos chicos para empezar, cuando yo hice mi primaria, no hace mucho tiempo, soy la única que salió a estudiar tanto la secundaria, y al 2-3 de mi primaria hicieron la secundaria, pudieron completar, y el resto de mi primaria nadie logró alcanzar el nivel universitario o terciario, nadie, hasta ahora no logré recibirme, estoy ahí por recibirme, y eso es un buen dato porque según acá en Misiones, supuestamente, no sé cuándo era, que solo 1% logra a llegar a recibirse en la universidad o algo así era. Y eso es un dato bastante grave realmente, porque grave y pichado a la vez en sí. Y acá en la colonia en sí, muchos chicos, acá en la chacra también se puede decir que muchos chicos cuando llegan a los 15 años, 16, cuando están en la etapa de secundaria, dejan de estudiar porque se pichan, se decepcionan por varias cuestiones. Hay varios factores en sí que influyen a ellos de abandonar el secundario por
motivo. Esos días atrás hablé con un chico que estudia la secundaria en la chacra, ¿no? Y me estaba contando que él se pichó porque él no está aprendiendo lo que se debe aprender en el nivel secundario. Y por eso yo le dije, aprovecha, terminas tu secundaria, el día de mañana si quieres estudiar una carrera, te va a facilitar todo. Y no, él dijo que no va a estudiar más porque se pichó, decepcionó con algunos docentes y todo eso. Entonces hay que ver de parte de los docentes o el sistema, hay muchos factores que influyen por ahí a los chicos decepcionarse, entre otras cosas, ¿no? Y no sé qué más decir, ¿no? Muy importante todo lo que nos estás contando, Andrea. Es una realidad multiplicada a lo largo y lo ancho de la Argentina, ¿no es cierto, Enzo y Pablo? Sí, totalmente. Hoy justo hablábamos con Kevin, yo soy de la provincia de Chaco y él es de la provincia de Formosa, y es una realidad que lo vemos todos los días y lamentablemente nos da pena a mí como docente ver que hay mucho talento en Chaco y que por ahí esos jóvenes no tienen las posibilidades para poder seguir una carrera superior. Da mucha pena, sinceramente. Hay algo que mencionaba Andrea que es muy interesante y que es uno de los debates que nos planteamos tanto como docentes y como gran parte de las personas que toman decisiones en cuanto a la educación, que es el tema también de pensar una secundaria que sea atractiva y que realmente enseñe contenidos que a los chicos les sirvan para la vida. Total. Es una situación muy frecuente esto de que muchos estudiantes se ven pinchados, como decía ella, con respecto a su educación secundaria, porque por ahí una mala experiencia con algún docente o con alguna materia le impide continuar con sus estudios. Y eso es un gran debate y un gran desafío que tenemos tanto como docentes y como sociedad, pensar una educación secundaria que les sirva a los estudiantes para, ya sea para el mundo del trabajo, como les digo, para que puedan hacer o tengan herramientas que les permitan vivir cómodamente cuando terminen la secundaria, ya sea estudiar una carrera o trabajar. Pablo. Sí, nosotros también, como comentaban hace un ratito, hace poco estuvimos con un informe que tenía que ver con la asistencia de los chicos, ¿no? El ausentismo. Y dentro de los motivos por los cuales los chicos faltan a la escuela a nivel secundario, un número muy elevado, por ejemplo el 48% en la clase social más alta, tiene que ver con cuestiones motivacionales, es decir, faltan a la escuela porque no tienen ganas. En el caso de los chicos más pobres es del 24%, pero igual es un número alto, y un 30% en el caso de chicos más pobres tiene que ver con cuestiones de transporte o cuestiones climáticas, de cómo llegar a la escuela. Entonces, cuando nosotros, por eso insistimos tanto con estos informes y con trabajar en base a evidencia, cuando nosotros vemos la realidad y vemos los números, podemos pensar políticas públicas focalizadas. En este caso, dos cuestiones. La cuestión del transporte es muy importante. No todas las provincias, por ejemplo, nosotros en Santa Fe, yo soy de Santa Fe, tenemos el boleto educativo gratuito, pero sabemos que no es algo que está en todo el país. Las cuestiones, como decía recién el compañero, digamos, la cuestión de qué ofrece la escuela hoy, ¿no? Nosotros seguimos teniendo un sistema educativo que está atrasado en cuanto a eso. Hoy, con las nuevas tecnologías, el acceso a la información está al alcance de la mano con un celular. Entonces, la escuela, que tenía quizás ese rol de transmitir conocimientos académicos, hoy se tiene que pensar de otra manera, donde sea una educación más integral, ¿no? Donde se piense en otro tipo de habilidades, como habilidades sociales, habilidades emocionales, que los chicos puedan aprender a trabajar en equipo, en hacer trabajos comunitarios, en que puedan trabajar en base a proyectos, en que puedan tener habilidades de trabajo en equipo, y la escuela está un poco atrasada en este sentido, ¿no? Entonces vemos que los chicos no van a la escuela, también el rol de la familia muchas veces, que también ha perdido como este sentido de la importancia que tiene la escuela, y esto no tiene que ver con echarle la culpa a la escuela, ¿no? Tiene que ver con un sistema que quedó atrasado y que la principal responsabilidad es de la dirigencia y de los diferentes colores políticos que han gobernado, que gobiernan las provincias. Cuando nosotros vemos, después de los años 90, que la educación pasó a ser parte de las provincias, vemos cómo la brecha entre las provincias se acentuó muchísimo. Entonces, provincias como la de Andrea, que son las del noreste, o provincias como las del noroeste, tienen muy malos resultados en comparación con la media nacional, ¿sí? Son las provincias que siempre están por abajo de la media, ¿sí?
¿sí? Inclusive vemos como Ciudad de Buenos Aires siempre tiene mejores resultados. Entonces, bueno, cuando vemos eso, algo está pasando. Falta un proyecto educativo de país que pueda igualar las oportunidades de un chico que nace en Capital Federal como aquel que nace en Misiones, ¿no? Bueno, Mario, acá tenés una pregunta rápidamente. Bien, la duda que tenía yo, respondiendo, ¿no? Continuando con lo que decían esto de que los alumnos capaz por una mala experiencia en particular con un docente después no tienen ganas de continuar porque se sienten desanimados y demás. ¿No sería buena idea proponer que aparte de que cada curso tenga un docente, tenga un tutor general con el que puedan hablar y decir, mira, tuvimos tal problema con este profesor y sentimos que no podemos seguir, podés hablar con él, y que no tenga que el alumno desde el aula solucionarlo con el profesor, no, sino que el mismo colegio tenga otro medio, así llegan a un punto medio y pueden solucionarlo? Gracias. Sí, desde ese punto en la Ciudad de Buenos Aires contamos con este mecanismo. Todos los cursos tienen un tutor, un profesor, y la verdad que es muy bueno el resultado que se tiene, porque es un mediador entre los otros docentes y los estudiantes. Pero, como mencionaba Pablo, la brecha se va acrecentando entre las provincias, porque hay algunas provincias que no tienen presupuesto para destinar este cargo para poder prestar a los estudiantes un tutor o para poder acompañarlos con un docente tutor. Es complejo. Les voy a preguntar acá a Dani y a Daily. Un docente que las haya motivado. Bueno, buenas noches con todos. Gracias, Enzo, por venir. Gracias por estar conectado, Pablo. Bueno, yo en mi experiencia creo que más allá de que estén los profesores, también por mi parte, puedo decir que a mí me ayudó mucho lo que era la preceptoría, que eran los que siempre estaban, ¿viste? Y capaz tenías más comunicación con ellos. A veces los docentes eran como que iban siempre a dar clases porque era su trabajo y porque tenían que hacerlo y porque tenían una secuencia de material de estudio, pero en mi caso los preceptores me incentivaron mucho a mí para poder terminar la secundaria y fueron un factor importante que me sostuvo en momentos difíciles que yo pasé en la secundaria, no solamente a mí, a varios compañeros también. Y la tutoría, en algunos años tuve tutor que estuvieron más presentes, otros más ausentes. Tuve una preceptora que le mando un saludo, una tutora que se llama Flor, que ojalá me esté viendo, que fue una parte muy importante en mi secundaria, que me incentivó un montón a terminar la secundaria, que yo me egresé y después pensé también que decía lo mismo, terminé la secundaria y tenía ahí 2 materias, pero bueno, fue importante también, es importante la preceptoría y es bueno recalcarlo, que forman parte también de la escuela. Bueno, y ahora estás estudiando en la universidad. Y ahora estoy estudiando Administración de Empresas. Y bueno, ya estoy por un terciario, por una licenciatura básicamente, pero bueno, tuve impulso ahí para poder hacerlo. Dani. Bueno, hola a todos. Y por mi parte también, yo siempre tuve buenos docentes en general y ahora en la universidad también tengo médicos, docentes que son muy buenos y hasta dedican tiempo de la clase para darnos hasta consejos de la vida, sobre recomendaciones o hablar sobre las especialidades, sí, o qué queremos seguir o si tenemos dudas sobre eso, y la verdad que es muy valorable porque no todos se toman el tiempo de hacerlo. Claro, sí, totalmente. Muchos chicos, hoy en día, por ejemplo, yo tengo a mi sobrino, quería hacer un comentario, que está en primero de secundaria y él no quiere ir a la escuela porque no se siente motivado, dice que no encuentra algo que le llame la atención, dice que todo lo que le enseñan él ya lo sabe, que ya lo vio en internet, que lo puede averiguar en la guía inclusivemente, y creo que debería ser más dinámico, ¿viste? Como que tratar de tener otro sistema de estudio y estaría bastante bueno. Bueno, yo quisiera saber qué palabras se le podría decir a un chico, ya sea que esté en el secundario, por ejemplo, como para incentivarlo a que vaya a la escuela. Claro. ¿Qué importancia tiene? Porque es muy difícil convencerlo de que es importante estudiar desde el lado de ustedes. Más que palabras, yo diría acciones, pequeñas acciones todos los días y pequeñas actividades que lo motiven a poder participar. Algo que se mencionaba hoy era lo de el trabajo en grupo. Cuando trabajamos con pares, el conocimiento se potencia y es mucho más fructífero para el estudiante y también para los docentes. Así que pequeñas actividades que puedan motivarlo a volver a la escuela. Acá te preguntan por Instagram si solo trabajás en secundarios. Solo trabajo a nivel secundario, exactamente. Buenísimo. Cristian, 2 palabras sobre el rol de los exploradores en motivar a el estudio y los valores que esfuerzo, respeto que estamos hablando.
Bueno, buenas noches a todos, soy Cristian Molina. Contador. Hace poco recibí de contador público en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, ya Carmen lo dijo, estoy en un grupo de exploradores. En este caso estoy como jefe de un lugar en lo que es en La Cava, en Bécar, San Isidro. Y por el lado de nosotros también trabajamos lo que es la educación, no plenamente lo que es las materias como en los colegios primarios y secundarios, pero bueno, trabajamos otros tipos de actividades junto con dinámicas y sobre todo el tema de los valores, el respeto y formar buenos ciudadanos. Más que nada también por los contextos en los que están los distintos grupos de exploradores, en el cual, bueno, es importante también remarcar esto que se ve también incluso de los chicos que por ahí no se ven tan bien motivados con lo que es el colegio, el tema de las notas, pues nosotros también les consultamos cómo van por ese lado y sí, se nota, así como venían charlando ustedes, de que pasa esto, de que a veces por ahí algunos no los motiva o por ahí también creen que es lento o les aburre, entonces comparto también en que hay que buscar una forma como para motivarlos y bueno, ir por ese lado también para que puedan terminar. Bueno, se nos acabó el programa, vamos a tener que volver a hacer otro programa dedicado al tema de la educación, ¿eh? Y muchísimas gracias Pablo, Mainer, y muchas gracias Enzo, tu equipo que ha estado presente. Vamos a seguir asumiendo este desafío y este compromiso de Jóvenes en Acción. Gracias Agustín en la operación técnica, pero acá hay alguien que cumple años y como decimos es una luchadora de la vida, Daily, que está estudiando administración de empresas y hoy cumpleaños, así que terminamos con un feliz cumpleaños. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas feliz. Bueno, celebrando la vida y apostando por esta juventud, seguimos aquí en Jóvenes en Acción. Nos encuentran en Instagram, jóvenes.enacción. Así que muchas gracias a todos. Con un aplauso grande terminamos el programa. Chau, chau. Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés. Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón. Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez. Y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium Combustibles. Tope de reintegro 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com. La Fundación Barceló dicta las carreras de Medicina, Psicología, Kinesiología y Fisiatría, Nutrición, Enfermería, Instrumentación Quirúrgica y Análisis Clínicos. Conoce más sobre las propuestas presenciales y a distancia ingresando a barceló.edu.ar. Porque todo es cultura.